al Señor con panderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y danzas. Así, 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 así. así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que santa? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y danzas. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Amen. 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 Please be ¿Se seated. pueden tomar sus asientos? You can be seated. Our Thank you. scriptures today on this Sunday, which is Transfiguration Sunday, we take from the Gospel of Mark, chapter 9, verses 2 through 13. La primera lectura viene de San Marcos, capítulo 9, 2 a 13, la transfiguración. Thank you, Jesús. Where's this one? Oh. Okay. So I'll do it. From the reading of Luke, chapter 9, verses 28 through 36, a transfiguration. About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto a mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw his glory and two men standing with them. As the men were leaving Jesus, Peter said to him, "Master, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know that what he was saying. While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. A voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him." When the voice had spoken, they found out that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at the time what they had seen. This is a word of God for the people of God. All praise be to God. We're getting Luke 9. There's Lucas 9, now you just gotta find the 28, 30. verse 28. The transfiguration. Lucas 9 del 28 a 36. La transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaban diciendo, propuso: "Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías." Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: "Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo." Después de oír la voz, Jesús quedó solo.
Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. We've made our service short this morning, El servicio de alabanza de hoy se ha hecho un poco corto, so that we can más breve, focus on the emergency that our community faces. para que nosotros podamos enfocarnos en la emergencia que nos encontramos. But we thought it was important to begin with prayer and with the word. Pero siempre nosotros comenzamos todo con la oración y con la palabra, So that we could go and we could face this with our faith strong. para que nosotros podamos enfrentar las dificultades con la fe fuerte en nosotros. So together, let's gather our faith. So juntos vamos a llenarnos del Espíritu Santo con esa fe. And when our faith is strong, we can feel Jesus right with us. Porque cuando uno está fuerte en su fe, uno siente que Dios está con nosotros. For Jesus rose from the dead. Porque acuérdense que Jesús, And the living después Jesus de la walks with us right crucifixión, now. Él resucitó y Él está entre su pueblo. Close your Amen. eyes and see through the eyes of faith. Queremos que cierran sus ojos y ven con ojos de fe. And see Jesus walking with us. Y ve que Jesucristo está caminando con nosotros. As we sing, Yo sé, estás aquí. Y vamos a cantar juntos, yo sé que estás aquí. Amén. Amen. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. mil milagros. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe, Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Amén. Amén. Amen. Amen. Brothers and sisters, compañeras y compañeros, Hermanos y hermanas, y compañeros y compañeros, we are at the end of the season of Galilee in our spiritual journey this year. estamos a los finales de la temporada de Galilea en nuestro viaje espiritual.
And along with Christians, a billion Christians across the earth, we celebrate Transfiguration Sunday Y today. miles de millones de cristianos a través de esta planeta están celebrando y escuchando las mismas escrituras. On our journey, we prepared as the people prepared for the birth of a great liberator, Jesus of Nazareth. Que es la transfiguración. Y nosotros, como fuimos preparados para el nacimiento de un gran libertador, We have experienced the love and the healing of the Virgin Mary and the Virgin of Guadalupe. que fue Jesús de Nazaret, y experimentamos el amor y la sanación de la Virgen María y la Virgen de Guadalupe. We experienced the patience of the prophet who waited so long for the coming of the liberator. También conocemos la paciencia del profeta que esperó tanto tiempo la llegada de su libertador. And we received the call to make the way ready for him by John the Baptist. Y recibimos el llamado por Juan el Bautista, que nos dijo: prepárense, por alguien grande viene después de mí. We saw the wisdom of los tres magos and the faithfulness of the shepherds. Vimos la sabiduría de los magos, la fidelidad de los pastores. As they warned the Holy Family to escape to Egypt before an evil governor slaughtered the firstborn boys of the whole town. Como ellos alertaron a la familia sagrada para que pudieran salir y huir de la violencia que iba a llegar. Finally, we returned with Jesus as he was baptized by John. Y se fueron a Egipto, pero después regresaron. As he confronted the devil in the desert. Y él finalmente tuvo ese encuentro con el diablo en el desierto. And began his ministry promising good news in the kingdom of God for the poor and oppressed. Que comenzó su ministerio para traer las buenas nuevas a los pobres. In these few months, we've followed in the footsteps of Jesus as he recruited his disciples. Nosotros hemos seguido esos pasos de Jesucristo mientras él estaba reclutando a sus discípulos. As he reached out and healed the poor and drove out the demons of oppression. Como él extendió la mano y sanó a los pobres de sus enfermedades, expulsó a demonios de la opresión, Restoring their dignity and equality before all. restaurando su dignidad e igualdad ante todos. We walked in his footsteps as he sent out the disciples and the 72 to gather the people in. Seguimos sus pasos cuando él envió sus discípulos y después otros 72 que mandó como voluntarios. And he gave them confidence to become part of a new church. Ellos tenían el mensaje de sanación y liberación, y les dio Jesucristo a ellos la confianza para formar la nueva A iglesia. church that had no temple walls or corrupt priests. Esa iglesia no tenía paredes, no tenía sacerdotes, no tenía la corrupción, But a church that did not cower before the arrogance and racism of their conquerors. y no parecía de esa arrogancia y racismo de los conquistadores. A church ready to give spiritual strength to new communities of faith in the diaspora to which the people were forced throughout the Roman Fue Empire. una iglesia preparada y lista para darle fuerza espiritual a nuevas comunidades de fe que vivían en la diáspora. Our journey goes on. Pero nuestra jornada sigue And now we're adelante. called to follow Jesus on his march to Jerusalem, Ahora nos llama Jesucristo a seguirlo a la cruz. to the cross and to the resurrection. A la cruz, pero también a la Know resurrección. that you are God's people. Acuérdense quiénes son ustedes. Those Son who- hijos de Dios, son el pueblo de Dios. Those who have been forced to migrate to this northern nation. Ustedes son el pueblo de Dios que fueron forzados a migrar a otros países como este tan hostil, We're disrespected and exploited. a veces explotados por sus manos de obra, a veces también nos faltan el respeto. You have persevered and raised families through hard work. Pero mira lo que han hecho, se han multiplicado, han perseverado y tienen familias. And through the strength of your faith, Y a través de la fortaleza de la fe que cada uno de ustedes tienen, you are millions, son millones, with and without papers. con y sin documentos. And you have given birth to a new generation. Y han dado
un nacimiento a una grande y nueva generación. the descendants of this diaspora, Y son sus hijos los descendientes del an diáspora. army of fighters Son un ejército que pueden levantarse para with defendernos. the knowledge that they have acquired and the faith that you have given them. Con todo el conocimiento que ellos tienen ahora y la fe que ustedes les han dado, The faith of their ancestors. que es la fe de nuestros antepasados. Now we face a very critical year in the struggle. Pero ahora enfrentamos un año muy crítico. In 9 months, the nation will decide on the future of this government. En 9 meses, la nación va a decidir en el futuro de cómo va a caminar este país. And on the kind of treatment and justice this government will afford to you and your descendants. Y qué tratamiento y qué justicia o no justicia van a recibir ustedes y sus familias. There is a war going on against the Latino family. Existe una guerra, fue declarado por la Casa Blanca en contra de la familia latina. It goes on every day through arrests and deportations. Y pasa todos los días, alguien lo han escuchado, fue arrestado, está detenido, un trabajador, un padre de familia, ahora lo están separando. It's a war against you because the Latino family is generating a new majority of people of color in this nation. Pero tenemos que entender por qué nos teman a nosotros, porque somos bendecidos y hemos multiplicado porque Dios nos ha bendecido y ahora somos más numerosos que las estrellas en los cielos. And those in power, Trump and his followers, are consumed with the goal of making America white again. Y Donald Trump y sus seguidores racistas teman a nosotros porque ellos quieren esos días donde ellos tenían todo el control, donde eran ellos la mayoría. Now, as Jesus made his way to Jerusalem, Cuando Jesucristo llegó con sus discípulos a Jerusalén, and confronting the hypocrisy with which his people were controlled and suppressed, Él fue a enfrentar y la hipocresía con cual su pueblo estaba bajo el imperio romano. so now we must make our way to a confrontation to demand respect for the families which God has created. Igual como Jesús llegó a enfrentarse con los templos hipócritas y los sacerdotes hipócritas y los gobernantes del imperio romano, también nosotros tenemos que llegar al Capitolio y enfrentar los hipócritas. Today we seek those who will act with the courage and the love for their people and the faith of the God of justice. Y necesitamos aquellos que aman a sus familias y tienen sed de justicia, que vayan también con nosotros. Take this campaign for the right to family to the people. Y levantan esta bandera de la campaña del derecho a la familia que viene de Dios. To the centers of power. Y los vamos a llevar a los centros donde está el poder. Next week we'll send our representatives ahead to Washington, D.C. La semana que viene, el martes, vamos a salir a Washington, D.C., una delegación de esta iglesia. Then here we'll begin to assemble the people to celebrate massively a day of the family after we celebrate the resurrection of Jesus. Y nosotros estamos haciendo planes ya el día después de la resurrección que celebramos con Jesucristo. Ese próximo día es el Día Nacional de la Familia. We do this to light a fire that can erupt and spread across the nation over the next 9 months. Queremos movilizar ese día las familias para que pueda prender un movimiento que se puede llevar a todo este país. To motivate our community to vote. Y motivar a nuestra comunidad que tienen ya el derecho a votar, a salir a votar. Put our demand before a Democratic Party which has too often ignored us. Llevar nuestro mensaje y nuestra demanda enfrente a los partidos políticos. You see, first there must be the street and then the election. Siempre se empiece con la base. Tenemos que salir a las calles primero. It's the only way. Es la única manera. We can't depend on the Democratic Party to defeat Trump. No podemos depender en los políticos solitos para defendernos contra Trump.
We did that in the last election and we have paid dearly for it. Eso es lo que esperábamos en la última elección y hemos pagado un costo bien alto por eso. We must make the battle cries to stop the deportation and stop the separation of families, to raise up an opposition throughout the nation. Tenemos que levantar las voces y declarar que nosotros estamos aquí y tenemos el derecho de mantener nuestras familias unidas. Today we're called to make ourselves ready as Jesus did. Nos está llamando hoy para prepararnos igual como Jesucristo, The people have doubts. pero mucha gente tiene sus dudas. Those doubts, they don't come from cowardice, but for their concern for their children and their community. No solo vienen de temor, pero vienen también porque aman a sus hijos y no quieren que algo les pase a ellos. Jesus knew this about his people, Jesucristo conoce esto de su pueblo. so he made a decision, So, él hizo una decisión, as we must make a decision. igual como nosotros tenemos que decidir. He would take his little movement with his 12 disciples, Él llevó su movimiento con sus 12 discípulos and he would march on Jerusalem, y él fue a marchar en Jerusalén. the center of Roman power. Es el centro del poder romano, del imperio. Remember, he came preaching to repent because the kingdom of God is near. Acuérdense que él dijo que arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. He preached the forgiveness of sins. Y él dijo que él predicó que uno tiene que pedir perdón para sus He pecados. preached that through faith his people could become innocent. Predicó que cada uno de nosotros podíamos regresar a ser como renacidos inocentes. Innocent of sin and innocent Inocentes. of the hypocritical laws that were used against them. Inocentes de pecado, inocentes de las leyes que quieren decir que uno está culpable, inocentes de la hipocresía. It's hard for us to believe in ourselves. Es muy difícil a veces creer en uno mismo It's hard for us to believe in our leaders. y más difícil creer en nuestros líderes, Many have disappointed us. porque muchos nos han desilusionado. But Jesus was determined to show them that true innocence could defeat hypocrisy. Pero Jesucristo mostró que una inocencia verdadera puede derrotar a los poderosos. So as people would seek that innocence in themselves Y por eso la gente busca ese mismo inocencia and would believe y in verdad. themselves and in the struggle, para que puedan creer en ellos mismos y en la lucha, un movimiento de Dios. he's preparing himself on this day that we celebrate for that journey to Jerusalem. Y él está preparándose, Jesucristo, para su viaje a Jerusalén, He goes para to the mountain, enfrentar. goes to the mountain, and he takes two of his disciples with him. Y él llega a la montaña para orar y lleva con él 2 discípulos. Then on the mountain, Y cuando él está en la montaña, the two disciples suddenly saw Jesus talking with two of their greatest prophets of old. de repente ellos ven un nube y que ven como en persona 2 de los profetas de sus antepasados. Moses and Elijah, who had died hundreds of years before. Era Moisés y Elías que murieron años atrás. But Jesus was talking to them. Pero ahí estaba Jesucristo hablando con ellos. Moses had led their people from slavery in Egypt. Acuérdense, Moisés salvó a su pueblo de la esclavitud, los sacó de Egipto. And Elijah had fought back when the government began to oppress its own people. Y Elías se defendió cuando el gobierno comenzó a oprimir a su propio pueblo. They saw Jesus talking with these people, and they didn't know what to make of this. Y cuando vieron a Jesucristo hablando con sus profetas antepasados que ya eran muertos pero allí vivos, In truth, Jesus went to the mountain to speak with his ancestors. se sorprendieron, pero por eso él fue a la montaña. Él convocó a sus antepasados. Él buscó ese apoyo. And as he talked with them, he was transfigured. Y cuando él recibió ese Espíritu Santo, él fue transfigurado. As if a light was suddenly inside of Y him. dicen que la luz que él mostraba desde adentro fue tan brillante que no se puede como describir. And a voice came from the clouds that said, "This is my son, listen to him." Y de repente una voz salió de las nubes y dijo, este es mi hijo, escúchenlo. The voice today comes also from a cloud.
Pero la voz de hoy también viene de las nubes. In his transfiguration, Y también la transfiguración. Jesus was at one with his ancestors. Porque Jesucristo siempre ha podido estar con sus antepasados. Beyond death. Esto es más allá que la muerte. Therefore, he had no fear of the death he would face on the cross. Porque él ya no tenía ese temor de su propia muerte. To summon his courage to prepare himself. Pero tenía que buscar ese valor para prepararse por lo que él iba. Jesus withdrew into the spiritual world of his ancestors. So él se retiró a un mundo espiritual para lograr esa fuerza y preparación para prepararse a la cruz. We're asked this year to walk in the footsteps of Jesus along his journey. Y nosotros también nos están llamando a seguir los pasos de His Jesucristo transfiguration. y seguir la transfiguración. It's a premonition of the transformation to which Jesus is leading us. Y es una transfiguración que Dios está guiándonos. If you feel the scriptures today, Si uno siente las palabras de la Biblia, de las palabras de Dios, you will know that you could really be changed this year. vas a saber que tú también te puedes cambiar este año We can receive forgiveness, y tú puedes recibir ese perdón be made innocent, y te puedes convertir en inocente, free of the dramas that addict us to death and drugs and inhumanity to each libre de other. todo esa drama de las drogas, de la violencia alrededor de nosotros. So too we can recognize that we are innocent of the crimes of which they accuse us. Que somos inocentes de los crímenes que nos están acusando. For those who were forced to come here for the survival of their families, Aquellos que emigraron a la fuerza por las oportunidades que no había en sus países para mandarles para atrás dinero a las familias, esos son cosas que son nobles, they're not criminals. no son criminales, no son delitos. They're victims of a forced migration. La gente nuestra son víctimas de una migración forzada For which they're owed respect and justice. y les deben de respetar, admirar lo que están haciendo, no castigarlos. So as we follow Jesus in these next few weeks, Y ahora que estamos siguiendo a Jesucristo en estas semanas, we walk with him as he confronts the hypocrisy of the world with his innocence. y Él enfrenta la hipocresía del mundo con su inocencia. As his innocence on the cross exposes the hypocrisy and confronts it. Y su inocencia cuando fue crucificado muestra la hipocresía de la gente que lo está castigando, que de un hombre completamente inocente. Know that today in the communion with his ancestors, Pero hoy Él está en comunión en esa montaña con sus antepasados. he's sure of his innocence Él está asegurado que Él es in inocente resurrection and committed to the y que Él salvation va a of his ser people. resucitado después de la crucifixión. So before we begin this journey with Jesus to Jerusalem, Pero antes que llegamos a Jerusalén con Jesucristo, receive the communion with your own ancestors that is offered today. debemos de llamar y convocar y estar en espíritu con también nuestros We antepasados. need to get ready for this battle. Porque tenemos una batalla que está enfrente y tenemos que prepararnos. When the President of the United States declares war on you, Cuando un presidente que dicen que es el hombre más poderoso del mundo declara una guerra contra a nosotros y nuestras familias, when he brings troops from the border and says, I'm bringing the first cuando to nos Chicago, amenaza que va a traer a las fuerzas fronterizas armadas a los barrios de las ciudades santuarios, then you have to get ready for the battle. uno se tiene que preparar. Withdraw from the drama and the doubts. Primero, retirarte de la drama y la duda que uno a veces tiene. Feel the heartbeats of the indigenous that watch the tall sails of the ship sailing into their harbor. Tenemos que sentir esos latidos del corazón del pueblo indígena But stood their ground. que vieron esos barcos que navegaban hacia sus puertos, pero ellos se quedaron ahí fuertes. Walk with Juan Diego to the bishop.
Te estamos pidiendo que sean y caminan o sean como Juan Diego, que él tuvo que regresarse al obispo con Karen. las pruebas. Carrying the flowers and the image of the Virgin of Guadalupe on Esas his pruebas tilma. de las flores y su tilma con el dibujo de la Virgen de Guadalupe. We draw to the spirit of those who rode with Zapata and Villa. Tenemos que ser parte de esos antepasados que marcharon con Villa y Zapata. Stand up with Rudy and King. Y también ser parte de esos luchadores como Martin Luther King y mi hermano Rudy Lozano. Step into the river's water. Debemos de no tener miedo de pisarnos a esta lucha como un río. Next to that mother who carried her child above her head in the river. Acuérdense cuántas madres han cruzado ese río con sus hijos así para llegar a la tierra de aquí, para tener una vida mejor, To provide for his future. para proveer un futuro para sus hijos. Or join in prayer with Francisca in sanctuary today. O en oración con Francisca, que ella dice, yo no me voy, yo no soy criminal, yo me resisto a mi deportación y me quedo en mi iglesia. Get ready for the battle. Prepárense para la batalla que viene. But withdraw also from the drama and self-doubt Pero that nos puts you at tenemos que odds with each retirar other. de los chismes, de los egos, de los envidias, que no tienen nada que ver con luchar por nuestras familias contra estos monstruos. Let that mother's love fill your heart. Y deja que los corazones de madres que aman a sus hijos llenan tu corazón. Withdraw from the drama and the doubts. Pero quítate y léjate de la drama y de la duda. Find in yourself that communion with the kingdom of God. Y busca esa comunión con el reino de Dios. Prepare now to walk with Jesus. Prepárense a caminar con Jesucristo. Confront the system, to confront the corruption of a system Y vamos a enfrentar un sistema corrupto that imposes this greed and racism and unjust laws on our lives. que impone su egoísmo, su avaricio contra el pueblo de nosotros. Together, let's confront those who would accuse us. Y vamos a juntarnos en números grandes y vamos a enfrentarnos con aquellos que nos Who acusan, would criminalize us. que nos quieren llamar criminales cuando would no lo exploit son, us. que nos quieren explotar. Come with us, confront and become free. Es una marcha a la libertad. Withdraw to the mountain where the river of the Spirit runs strong. Vamos a retirarnos a esa montaña donde el río del Espíritu corre fuerte, Prepare to walk with Jesus in the light that comes from within. preparándonos para caminar con Jesucristo en la luz que viene desde adentro. Know that you're not alone, Pero tenemos que saber que no estamos solos. that you're never alone, Jesús nunca nos abandona. because Jesus walks with you. Siempre Jesucristo camina con nosotros. And together, all of us will become Jesus, will become the body of Christ if you Y persevere. juntos vamos a hacer ese cuerpo de Cristo. Let us pray. Vamos a orar. Make me humble. Hazme humilde, Make me just. hazme justo, Make me fair. hazme correcto, Teach me to share. hazme saber cómo compartir. Teach me to sacrifice out of love. Enséñame a sacrificar por el amor. Teach me to always honor and search for truth. Enséñame a siempre honrar y buscar la verdad. Give me the courage to do what is right. Dame el valor, el coraje para hacer lo justo. Give me the courage to stand with those who are treated unjustly. Dame el valor para pararme firme con aquellos que están tratados injustamente. Teach me to forgive without forgetting what is right. Enséñame cómo perdonar, pero sin olvidar lo que es justo. Teach me to serve God and to serve God's people. Enséñame cómo servir a Dios y al pueblo de Dios. And purify me Purifícame as I walk the road that Jesus walked. mientras camino por el camino de Jesucristo. In the words of the Holy Scriptures, En las palabras de las Sagradas Escrituras. since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, Ahora que estamos rodeados de un gran nube de testigos, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. desechemos todo lo que nos aleja de Dios And let us run with perseverance
y haznos saber cómo perdonar sin olvidar lo The race justo. marked out for us, Y nos levantamos en marcha fixing our eyes on Jesus, con nuestros ojos fijados en nuestro the Dios pioneer and perfecter y of our faith. Jesucristo, el pionero y el perfeccionador de la fe. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Let's sing Gente Nueva. as Vamos a we, cantar unidos, gente nueva. and I think we can also prepare for the video while we're. Ya, y nos vamos a preparar para que les enseñamos un video para preparar para la reunión. Grabbing 5 minutes. Words on the back of your program.